Llegué temprano del trabajo y encontré a la esposa laboral de mi esposo viviendo en nuestra casa y a mi hijo llamándola mamá. Descubrí que usaron el fondo fiduciario de la familia de mi esposo para comprar una casa secreta juntos. He estado casada con mi esposo durante 8 años, y durante la mayor parte de ese tiempo pensé que teníamos una vida estable y feliz. Tenemos un hijo de 6 años que significa el mundo para mí. Trabajo como enfermera pediátrica en un importante hospital de nuestra ciudad, lo que implica largas jornadas, especialmente los fines de semana. Mi esposo es abogado corporativo en una firma prestigiosa, y su trabajo también lo mantiene ocupado. Pensé que éramos como cualquier otra pareja, equilibrando las responsabilidades del trabajo, la crianza y el matrimonio. Estaba equivocada. Hace 3 semanas, mi vida dio un giro completo. Todo empezó un sábado, cuando estaba programada para trabajar un turno de 12 horas. Debido a algunos cambios en el personal, me liberaron antes, lo cual fue un regalo inesperado. No le dije a mi esposo que llegaría temprano, pensando en sorprenderlo a él y a nuestro hijo. Últimamente, mi pequeño había estado pidiendo más tiempo conmigo, y estaba emocionada por pasar esas horas extras con él. Cuando llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde, noté un coche desconocido estacionado frente a nuestra casa. Al principio, no pensé mucho en ello. A veces mi esposo tenía colegas en casa para trabajar, incluso los fines de semana. Pero al acercarme a la puerta, escuché risas. Eran risas de una mujer mezcladas con las carcajadas de mi hijo. Mi corazón se hundió, pero traté de ignorar ese sentimiento, diciéndome que probablemente no era nada. Abrí la puerta y lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. Había una mujer, probablemente de unos 30 años, sentada en el suelo con mi hijo. Estaban rodeados de juguetes, y ella llevaba puesto mi delantal, como si hubiera estado cocinando. Mi esposo estaba sentado en el sofá, relajado, como si este fuera un sábado cualquiera. Pero para mí, no era nada normal. Mi hijo corrió hacia mí, pero en lugar de llamarme mamá como siempre, dijo algo que me golpeó como un puñetazo. Mira, la mamá real me está enseñando a construir un robot. Se refería a esta mujer, esta desconocida, como si fuera su madre. Me quedé ahí parada, en shock, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi esposo se levantó rápidamente, claramente sorprendido por mi llegada. Balbuceó algo sobre Sarah, sí, Sarah, su supuesta esposa laboral, diciendo que estaba quedándose temporalmente con nosotros por problemas en su apartamento. Mencionó daños por agua y problemas de seguro, pero apenas lo escuché. Todo lo que podía pensar era en la escena frente a mí, mi hijo, que amaba más que a nada en el mundo, actuando como si esta mujer fuera parte de nuestra familia. Entonces vi las maletas. Estaban medio escondidas detrás del sofá, pero podía ver lo suficiente para entender que no eran para una estadía corta. Estaban desempacadas, con ropa de mujer, la ropa de Sarah. No estaba de visita, estaba viviendo en mi casa. Me sentí en una especie de niebla. Ni siquiera recuerdo qué dije después, pero sé que subí a nuestra habitación, agarré una maleta y empecé a empacar mis cosas. Mi esposo me siguió, tratando de explicarse, pero sus palabras apenas registraron en mi mente. Repetía que estaba exagerando, que la situación de Sarah era temporal. Pero nada tenía sentido para mí. 2 semanas antes, había encontrado algo sospechoso mientras buscaba documentos fiscales en su oficina. Tropecé con una carpeta llena de papeles que claramente estaba ocultando, extractos bancarios mostrando transferencias regulares a una cuenta desconocida durante casi un año, documentos sobre la compra de una propiedad de la que no sabía nada y, lo peor, correos electrónicos entre él y Sarah discutiendo sus planes a futuro. Tomé fotos de todo, planeando confrontarlo ese fin de semana. Nunca esperé encontrarla en mi casa. Empaqué las cosas de mi hijo mientras mi esposo insistía en que estaba siendo irracional. Pero ya había tomado una decisión. Terminé. No podía quedarme en un hogar donde mi esposo había llevado una doble vida. Y ciertamente no iba a permitir que mi hijo fuera parte de eso. Salí con mi hijo, que lloraba, preguntando por qué no podíamos quedarnos más tiempo con la mamá real. Cada palabra fue como un cuchillo en mi corazón. ¿Cómo había permitido mi esposo que esta mujer se acercara tanto a nuestro hijo que ya no sabía quién era su verdadera madre? En lugar de ir a un hotel como había planeado, conduje hasta la casa de mi suegra. Siempre habíamos tenido una buena relación, y necesitaba hablar con alguien. También sabía que ella había pasado por algo similar con el padre de mi esposo años atrás. Cuando llegué, me derrumbé y le mostré los documentos que había encontrado, los extractos bancarios, el acuerdo de compra de propiedad y los correos electrónicos. Su expresión pasó del asombro al enojo. Luego me dijo algo que hizo todo aún peor.
La propiedad que mi esposo compró con Sarah no era cualquier propiedad. Se había comprado con dinero de su fondo fiduciario, un fondo destinado a nuestra familia con estrictas condiciones de uso. El golpe de traición fue devastador. No solo me había engañado con su esposa laboral, sino que también había usado el dinero destinado a nuestra familia para construir una vida con ella. Mi suegra estaba furiosa y dolida, claramente avergonzada por las acciones de su hijo. Los días siguientes fueron un caos. Me registré en un hotel con mi hijo, pagando en efectivo para que mi esposo no pudiera localizarnos. Contacté a un abogado de divorcios recomendado por un colega, conocido por manejar casos de alto perfil con discreción. También solicité la custodia de emergencia de mi hijo, documentando todo lo que había descubierto, como mi esposo y Sarah habían manipulado a mi hijo para que la llamara mamá real, la traición financiera y la manipulación emocional. A pesar de las críticas y los mensajes insistentes de amigos y conocidos de mi esposo, estoy segura de que hice lo correcto al proteger a mi hijo. Aunque me pregunto a veces si debía haberle dado otra oportunidad, no puedo perdonar a alguien que destruyó la confianza construida en 8 años. Ahora, mi único objetivo es luchar por mi hijo, por su futuro y por mi tranquilidad. Actualización 1. Las consecuencias de mi visita a mi suegra. Las repercusiones de mi visita a mi suegra ocurrieron más rápido de lo que jamás imaginé. Pensé que tomaría tiempo, pero no perdió ni un minuto. Después de entregarle los documentos, fue directamente a los administradores del fondo fiduciario, mostrándoles las pruebas de lo que había hecho mi esposo. Para los que me preguntan sobre esto, por lo que sé, el fondo fiduciario no era algo que mi esposo pudiera gastar como quisiera. Tenía reglas estrictas sobre cómo debía utilizarse, estaba destinado a obligaciones familiares, como asegurar que nuestro hijo tuviera todo lo que necesitara. Pero usar ese dinero para comprar una casa con su amante cruzó una línea muy importante. Tan pronto como los administradores vieron los documentos, congelaron todo el fondo fiduciario. Cada centavo quedó bloqueado hasta que pudieran investigar más a fondo. Además, debido a ciertos requisitos legales, la firma de abogados donde trabaja mi esposo tuvo que ser informada. Esto abrió un nuevo problema. Él y Sarah habían estado trabajando juntos durante un tiempo, pero nunca notificaron a recursos humanos sobre su relación, lo cual iba en contra de la política de la empresa. Como estaban teniendo una aventura y trabajando en la misma oficina, surgieron muchas preguntas sobre conflictos de interés. La firma inició su propia investigación, y por cómo iban las cosas, era evidente que la carrera de mi esposo estaba pendiendo de un hilo. Por mi parte, mi abogado actuó rápido. En pocos días, tras presentar la solicitud de custodia de emergencia, obtuve una orden temporal que me otorgó la custodia principal de nuestro hijo. El juez estaba muy preocupado por la situación, especialmente cuando mostré las pruebas de cómo Sarah y mi esposo habían alentado a mi hijo a llamarla mamá real. El juez declaró que eso era un claro signo de alienación parental, y dado lo joven que es mi hijo, era un problema grave. Para el tribunal, era evidente que mi hijo estaba siendo manipulado, y eso pesó mucho a mi favor. Mientras tanto, mi esposo no paraba de llamar y enviar mensajes. Estaba completamente descontrolado, un minuto estaba furioso, acusándome de exagerar, y al siguiente me suplicaba que volviera a casa para arreglar todo. Insistía en que Sarah era solo una amiga que lo estaba ayudando por problemas en su apartamento. Afirmaba que comprar la propiedad juntos era únicamente un trato de negocios, nada más. Pero yo había visto las transferencias bancarias, los documentos y los correos electrónicos. No estaban solo invirtiendo en una propiedad, estaban planeando un futuro juntos, un futuro que claramente no me incluía. Por si eso no fuera suficiente, amigos y familiares empezaron a contactarme. Recibí una avalancha de llamadas y mensajes de personas diciéndome lo devastado que estaba mi esposo por estar lejos de nuestro hijo. Decían que estaba desconsolado, que lo extrañaba profundamente y que estaba cayendo en una depresión por la separación. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo extraño. Nunca mencionaba a nuestro hijo en sus llamadas o mensajes hacia mí. Ni una sola vez. Todos sus textos estaban centrados en él mismo, en cómo se sentía, en lo injusto que era para él. No decía nada sobre extrañar contarle cuentos antes de dormir o jugar con él por las mañanas. Era como si estuviera más preocupado por cómo todo esto lo afectaba a él que por el impacto que tenía en nuestro hijo. Fue doloroso aceptar eso. Había pasado años confiando en él, pensando que siempre hacía lo mejor para nuestra familia. Había estado tan ocupada trabajando turnos largos y ocupándome de todo en casa que no vi las señales. Y ahora no podía evitar sentir que había abandonado nuestro matrimonio mucho antes de que yo me diera cuenta. Había estado creando una vida sin mí, haciendo planes a mis espaldas e involucrando a nuestro hijo en esos planes sin mi conocimiento. La investigación sobre el fondo fiduciario siguió avanzando,
y según lo que me dijo mi abogado, no pintaba bien para mi esposo. Si se demostraba que había malversado el dinero, podría enfrentar serias consecuencias legales. Este fondo no era algo que pudiera usar cuando quisiera. Tenía reglas muy específicas sobre cómo debía gastarse, y comprar una casa con su amante definitivamente no estaba en esa lista. Mi suegra estaba furiosa cuando lo descubrió, no solo por el dinero, sino por cómo nos había mentido a todos. Ella había pasado por algo similar con el padre de mi esposo años atrás, y creo que ver a su hijo seguir esos mismos pasos la lastimó profundamente. Las cosas en su firma de abogados tampoco iban bien. La investigación interna descubrió su relación, y como no lo habían informado a Recursos Humanos, fue un gran problema. Su trabajo estaba en peligro, y por lo que oía, estaba en licencia indefinida mientras decidían qué hacer. Su carrera, por la que tanto había trabajado, ahora estaba en riesgo por sus propias decisiones. A pesar de todo, hubo momentos en los que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Era realmente justo mantener a mi hijo alejado de su padre después de todo lo que había pasado? Hubo momentos en los que veía el rostro de mi hijo iluminarse durante las visitas supervisadas con su papá, y me conmovía. Todavía tenían un vínculo, y por mucho que quisiera proteger a mi hijo del dolor y la confusión de toda esta situación, no podía negar que mi esposo seguía siendo su padre. Verlos juntos, incluso en esas breves visitas supervisadas, me hacía cuestionar si estaba siendo demasiado dura. ¿Estaba castigando a mi esposo de una manera que también terminaría lastimando a mi hijo? Pero entonces recordaba todo lo que había hecho mi esposo, todas las mentiras, todo el engaño, y cómo había intentado reemplazarme en la vida de nuestro hijo. En esos momentos, la duda desaparecía y me sentía más segura de mi decisión. Por mucho que mi esposo y sus amigos intentaran hacerme sentir culpable, sabía en el fondo que no estaba equivocada al querer proteger a mi hijo. No fui yo quien destruyó nuestra familia, fue él. Aún así, era difícil no sentir la presión de todos a mi alrededor. Mi esposo empezó a decirle a la gente que estaba volviendo a su propia madre en su contra y que estaba haciendo imposible que reconstruyera su relación con nuestro hijo. Intentaba tergiversar la historia, pintándose como la víctima, y podía notar que algunas personas empezaban a creerle. Pensaban que estaba siendo demasiado fría, demasiado inflexible, y que tal vez debería dejar pasar las cosas por el bien de nuestro hijo. Pero cada vez que comenzaba a dudar de mí misma, pensaba en mi hijo y en qué tipo de ejemplo quería darle. Quería que supiera que estaba bien defenderse, que estaba bien exigir respeto, incluso de las personas que más amas. Así que, mientras mi esposo seguía perdiendo el control sobre su carrera y sus finanzas, yo me concentré en lo que realmente importaba: mantener a mi hijo a salvo y darle la estabilidad que necesitaba durante este tiempo caótico. No iba a permitir que las malas decisiones de mi esposo nos arrastraran más hacia abajo. Actualización 2. La situación en la firma de mi esposo. La situación en la firma de abogados de mi esposo ha empeorado mucho. Lo que comenzó como una investigación sobre su relación con Sarah se ha convertido en algo mucho más grande. Más empleados empezaron a presentar historias sobre comportamientos inapropiados de mi esposo y Sarah en eventos de la oficina. Resulta que no fueron tan cuidadosos como creían. La gente notó que se acercaban demasiado en fiestas de trabajo y retiros corporativos, y los rumores habían estado circulando desde hace un tiempo. La parte más grave fueron las acusaciones de favoritismo. Varios empleados reportaron que Sarah estaba siendo considerada para un ascenso a socia, aunque tenía mucha menos experiencia que otros candidatos. Esto se veía muy mal, especialmente porque ella y mi esposo nunca informaron a Recursos Humanos sobre su relación, lo cual iba en contra de las reglas de la empresa. Mi esposo tenía mucho poder sobre la asignación de casos, y quedó claro que Sarah estaba recibiendo los mejores casos, los que más podían ayudar a su carrera. Otros asociados estaban molestos, pero permanecieron en silencio hasta que comenzó la investigación. Ahora, tanto mi esposo como Sarah han sido puestos en licencia administrativa mientras la firma investiga todo. Mi abogado ha logrado obtener información de Recursos Humanos que está ayudando en mi caso. La firma está preocupada por posibles problemas legales, ya que algunos fondos de clientes estaban vinculados a la propiedad que mi esposo y Sarah compraron juntos. El Departamento de Recursos Humanos está cooperando completamente y proporcionando documentos que podrían ser muy importantes para mi divorcio. Reconocen que la relación y la compra de la propiedad podrían meterlos en serios problemas. En el frente familiar, mi suegra ha sido una fuente sorprendente de apoyo. Nunca pensé que llegaríamos a estar tan unidas dada la situación, pero ha estado conmigo y con mi hijo en cada paso del camino. Está furiosa con mi esposo por haber traído vergüenza a la familia. Después de todo lo que ella pasó con el padre de mi esposo hace años, creo que esto la ha afectado profundamente. Hace todo lo posible para apoyarme. Me ayuda con mi hijo, quien está confundido y triste.
Sabe que algo está mal, pero no comprende completamente la situación. Mi hijo ha empezado a ver a un psicólogo infantil especializado en alienación parental, lo cual ha sido muy útil. El terapeuta identificó patrones preocupantes, como mi esposo y Sarah estaban influyendo sutilmente en los sentimientos de mi hijo hacia mí mientras yo trabajaba. Le hacían creer que no estaba disponible para él y que Sarah era más una figura materna. Es desgarrador pensar que hicieron esto. El terapeuta explicó que esto podría afectar a mi hijo a largo plazo si no se aborda rápidamente. Estoy agradecida de haberlo detectado a tiempo y poder trabajar para corregir su percepción de mí como su madre. Mientras tanto, la investigación sobre el fondo fiduciario descubrió aún más problemas. Parece que la compra de la propiedad con Sarah fue solo el principio. Hubo múltiples problemas financieros que violaron las reglas del fondo. Mi esposo hizo inversiones cuestionables e inició negocios no revelados con Sarah sin informar a nadie. Cuanto más investigaban los fideicomisarios, peor se veía todo. Ahora están trabajando para retirarle por completo el acceso al fondo fiduciario, lo que tendría un gran impacto en sus finanzas. Es difícil entender cuánto me ocultó mi esposo. Pensé que lo conocía bien, pero cada nueva pieza de información me muestra lo poco que realmente sabía de él. El hecho de que haya arriesgado a nuestra familia y su carrera por esta relación es impactante. Me ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, tratando de minimizar todo. Sigue diciendo que estoy exagerando y que Sarah era solo una amiga cercana, pero las pruebas son claras, y ya no le creo. He dejado de responder a sus mensajes. No hay nada más que decir. Él intenta culparme, diciendo que estaba demasiado enfocada en mi carrera y no lo suficiente en él, pero sé que esas son solo excusas. Sus decisiones son suyas, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. En cuanto a Sarah, no tengo idea de qué está pensando. He oído que ha estado manteniendo un perfil bajo, esperando que todo esto se calme, pero lo dudo. Su carrera también está en peligro, y con la investigación revisando sus finanzas de cerca, ella también está en problemas. No puedo evitar preguntarme si se arrepiente de haberse involucrado con mi esposo, especialmente con todo lo que está sucediendo, pero, sinceramente, no me importa. Ella sabía que él estaba casado y que tenía un hijo, y aún así eligió ser parte de esto. A través de todo esto, he aprendido que las personas pueden sorprenderte, tanto de manera positiva como negativa. Nunca pensé que mi suegra sería un gran apoyo para mí, pero ha estado a mi lado en formas que no esperaba. Mientras tanto, los amigos de mi esposo han intentado defenderlo, diciéndome que está muy afectado por estar lejos de nuestro hijo. Pero no entienden que él mismo se puso en esta situación. No saben cómo he estado actuando ni las pruebas que tengo. Mi enfoque ahora está en mi hijo y su recuperación. Quiero asegurarme de que sepa que soy su madre, sin importar lo que otros digan. He trabajado duro para mantenerle estabilidad en su vida, y espero que, con el tiempo, pueda ver la verdad de lo que ha sucedido. Aún no estoy segura de a dónde nos llevará todo esto, pero sé que necesito proteger a mi hijo y a mí misma del daño que han causado mi esposo y Sarah. Cada día me pregunto cómo terminará todo esto, pero estoy decidida a luchar por mi familia y el futuro de mi hijo. Al menos sé que los tengo a ustedes para guiarme en este camino. Actualización 3. Todo se ha desmoronado completamente para mi esposo. Las consecuencias de las acciones de mi esposo son mucho mayores de lo que jamás imaginé. La firma de abogados concluyó oficialmente su investigación, y tanto mi esposo como Sarah han sido despedidos. Lo que descubrieron fue mucho más que una relación personal entre ellos. Habían estado utilizando recursos de la empresa, incluidos datos confidenciales de clientes, para ayudar con sus negocios personales. Esto representa una violación ética masiva, y la firma no lo tomó a la ligera. Fue suficiente no solo para costarle sus trabajos, sino también para alertar al Colegio de Abogados. Ahora, el Colegio de Abogados ha iniciado su propia investigación sobre sus acciones, lo que podría llevar a que mi esposo y Sarah pierdan sus licencias para ejercer la abogacía. Perder un empleo es una cosa, pero perder la capacidad de ejercer su profesión podría arruinar sus carreras para siempre. Además, varios clientes cuyos datos confidenciales fueron comprometidos ya han sido notificados. 2 de ellos están considerando presentar quejas formales. Si lo hacen, mi esposo y Sarah podrían enfrentarse a graves consecuencias legales además de todo lo demás. Situación del fondo fiduciario. El tema del fondo fiduciario también se ha resuelto. El acceso de mi esposo al fondo ha sido revocado permanentemente. Después de que los fideicomisarios revisaron las pruebas, quedó claro que había estado violando las condiciones del fondo durante más de un año. Desviaba fondos en secreto y trataba de encubrirlo con trucos financieros, pero no fue suficiente para ocultar lo que hacía.
El dinero restante en el fondo ahora será destinado al futuro de nuestro hijo, pero mi esposo ya no tiene control sobre él. Esto significa que ha perdido no solo su carrera, sino también su red de seguridad financiera. No puedo imaginar lo que debe estar sintiendo ahora, pero estas son las consecuencias de sus propias decisiones. Sara y sus problemas. En cuanto a Seba, he escuchado que se ha mudado de nuestra casa y aparentemente ha regresado a su apartamento, ese que decía que tenía daños por agua. Resulta que esa también fue una mentira. Su apartamento nunca estuvo dañado, era solo otra historia inventada para justificar que se quedara en nuestra casa. Es increíble la cantidad de capas de engaño que había. Sin embargo, los problemas de Sara están lejos de terminar. La investigación de la firma también encontró que ella había estado filtrando información confidencial de clientes a competidores. Al parecer, intentaba asegurarse un empleo en otra firma antes de que todo se viniera abajo. Ahora, enfrenta problemas legales propios, y no puedo decir que lo lamente. Ella sabía que mi esposo estaba casado y que tenía un hijo, pero aún así eligió ser parte de todo esto. El bienestar de mi hijo. Mi hijo ha estado mejor últimamente. Sigue viendo al psicólogo infantil regularmente, y la terapia le está ayudando a entender que lo que pasó no fue su culpa. El psicólogo ha estado trabajando con él para revertir el daño emocional causado por mi esposo y Seba, quienes intentaron hacerle creer que Seba era su mamá real. Ahora, está empezando a darse cuenta de que eso no era correcto. Ha sido un progreso lento, pero volvió a llamarme mamá otra vez. Me rompió el corazón ver cómo luchaba con eso, pero estoy agradecida de que esté comenzando a sanar. Todavía tiene pesadillas a veces y ha desarrollado ansiedad por separación, pero tengo la esperanza de que con el tiempo se recupere por completo. El divorcio y el futuro. En el aspecto legal, el divorcio avanza más rápido de lo que esperaba. Mi abogada ha sido increíble y está segura de que obtendré la custodia principal, especialmente con toda la documentación que tenemos sobre la alienación parental y las mentiras de mi esposo. La parte financiera del divorcio será más complicada, dado el lío del fondo fiduciario y su situación laboral. Pero mi abogada está asegurándose de que el futuro de mi hijo esté protegido, sin importar lo que pase con las finanzas de mi esposo. Quiero garantizar que mi hijo esté a salvo de cualquier repercusión de este desastre. Mi suegra ha sido un pilar durante todo esto. Nunca imaginé que llegaríamos a estar tan unidas, pero ha estado de mi lado en cada paso del camino. Incluso me está ayudando a buscar una nueva casa en un mejor distrito escolar para mi hijo. Me dijo que no quiere ver que la historia se repita, refiriéndose a su propia experiencia con la infidelidad. Está utilizando sus propios fondos personales para ayudarme a empezar de nuevo, y estoy increíblemente agradecida por su apoyo. Reflexiones. Cuando miro hacia atrás, es difícil creer cuánto ha surgido a partir de mi decisión de pasar por la casa de mi suegra ese día. Lo que comenzó como un enfrentamiento por la traición de mi esposo se ha convertido en la exposición de años de engaño y mala conducta profesional. No esperaba que mis acciones descubrieran tantas capas de mentiras, pero aquí estamos. Es abrumador a veces, pero estoy tratando de mantenerme enfocada en sanar y crear una vida estable para mi hijo. Una de las lecciones más importantes que he aprendido de todo esto es confiar en mis instintos. Las señales estaban ahí mucho antes de que encontrara los documentos, pero no quería verlas. Ahora sé que nunca debo ignorar mi intuición. De ahora en adelante, estoy comprometida a construir una vida en la que mi hijo crezca entendiendo cómo es una relación saludable. Quiero que sepa que la honestidad y el respeto son los valores más importantes en cualquier relación, y estoy decidida a enseñarle eso con mi ejemplo. El último mensaje de mi esposo aún resuena en mi cabeza: has arruinado mi vida. Pero yo no lo veo así. Yo no arruiné nada, él tomó sus propias decisiones. Eligió mentir, engañar y manipular. Él mismo arruinó su vida con cada mala decisión que tomó. Yo solo saqué la verdad a la luz. Aunque algunos de sus amigos me envían mensajes diciendo que debería intentar arreglar las cosas por el bien de nuestro hijo, no creo que tengan razón. Lo que hizo mi esposo está más allá de cualquier reparación. No solo me traicionó a mí, traicionó a nuestra familia. Involucró a nuestro hijo en su engaño, y eso es algo que nunca podré perdonar. Estoy firme en mi decisión de terminar este matrimonio, y no dejaré que nadie me haga sentir culpable por ello. Ahora, mi enfoque está en el futuro. Estoy lista para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, confianza y estabilidad. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo controlar lo que viene, y eso es exactamente lo que pienso hacer.